Dios hoy no quiere que te vayas igual. Dios quiere que hoy no tengas miedo y que tengas ánimo. Dios quiere que tengas ánimo. ¿Saben? Acabamos de leer una de las historias y uno de los eventos más importantes de Jesús. Uno de los eventos más sobrenaturales en la vida de Jesús. Yo le pregunto algo. ¿Usted ha visto en algún momento a alguien nadar? Que sepa nadar, ¿lo ha visto? Sí, levante la mano el que ha visto a alguien nadar. Bueno, yo soy un nadador profesional, podrás decir tú, ¿verdad? Pero, ¿has visto a alguien caminar sobre las aguas? No, ¿verdad? Es un acontecimiento increíble. Pero antes de entrar a este acontecimiento, tenemos que irnos al contexto de lo que estaba pasando. Jesús viene, antes de caminar sobre las aguas, ha hecho un milagro extraordinario también. Con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 hombres, solamente hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Aproximadamente Jesús ese día, con 5 panes y 2 peces, alimentó a 20,000 personas. A 20,000 personas. Pero hay algo que dice la palabra del Señor. Vámonos por favor a Marcos 6. Lo acabamos de leer hace un momento. Miren lo que dice la palabra del Señor en el verso 45. Dice: enseguida, ¿qué pasó? Hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Sabes? Antes de darse el acontecimiento de Jesús caminar sobre las aguas, dice la palabra de Dios que Jesús agarra a sus discípulos, acaba de hacer el milagro, las 20,000 personas, de alimentarlos con 5 panes y 2 peces. Jesús agarra a sus discípulos y dice: vamos, se me montan en la barca y se me van. ¿Sabes? La palabra original, cuando dice hizo, aquí encontramos enseguida hizo. Esa palabra hizo, en su original, ¿sabe qué significó? Forzó a sus discípulos. En pocas palabras digo: vamos, se me van de acá, se montan, y los obligó literalmente a montarse en la barca. Los obligó a montarse rápido en la barca. Y vamos a entender por qué. Porque Jesús obligó a los discípulos a montarse de manera forzosa en la barca. ¿Sabes? Tú te preguntarás: pastor, ¿cómo yo voy a recobrar el ánimo? ¿Cómo yo no voy a tener miedo? ¿O por qué? ¿Sabes? Porque Jesús es sabio. Porque toda la sabiduría está en Él. Y ese pasaje inicia a un Jesús forzando a sus discípulos a montarse en una barca. ¿Sabes por qué lo estaba haciendo? Primero, porque Jesús es el dueño de la sabiduría. Y hay momentos en que tú no vas a querer hacer lo que dice la voluntad de Dios. Hay momentos en que tú no vas a querer hacer lo que dice la palabra de Dios. Hay momentos en que no vas a querer obedecer. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué los discípulos fueron forzados a entrar en la barca? Por favor, vámonos a la narración ahora del apóstol Juan, del discípulo amado. Vámonos a Juan capítulo 6, a los versos 14 y 15. Juan 6, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: aquellos hombres, estamos hablando de la multitud, de las 20,000 personas que recibieron el milagro de los 5 panes y 2 peces. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había venido, que había de venir al mundo. El 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amados, entendamos lo que está pasando entonces y por qué Jesús está forzando a sus discípulos a entrar en la barca. Jesús acaba de hacer uno de los milagros más extraordinarios registrados en la Biblia. Jesús está haciendo uno de los milagros más extraordinarios, uno de los milagros más increíbles. Y la gente, 20,000 personas, se dieron cuenta: un momento, este hombre puede ser nuestro rey.
Y no hablaban de un rey celestial, de un rey humano, de un rey civil. Y empezaron a decir: ¿por qué no ponemos a Jesús como rey? Mira el milagro que ha hecho con 5 panes y 2 peces. ¿Cómo gobernaría? Empezó la gente a querer agarrar a Jesús y subirlo, y sacar a Herodes y subirlo en un reinado. ¿Y sabe quién estaba viendo esto? Sus discípulos. Una de las frases más icónicas de Jesús cuando estuvo con nosotros, ¿sabe qué decía Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Los discípulos tal vez pensaron en su corazón que el reino del Señor iba a ser establecido terrenalmente. Seguramente cuando vieron a la multitud dijeron: sí, Él puede ser rey y yo ser el discípulo del rey. Sí, Él puede estar en el palacio real y yo estar ahí con Él y gozar de todos los beneficios terrenales. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Al ver esta situación, al ver esto, ¿sabe cuál fue? Agarró a los discípulos, agarró la barca y dijo: se montan y se van. Se montan y se van. Por eso Jesús les forzó, porque entendió que en los corazones de los discípulos estaba empezando a crecer la codicia de un reinado terrenal. Jesús no vino para montarse en un trono terrenal. Jesús vino para estar a la diestra de Dios, pero también para ir al Calvario, a morir por ti y por mí. 20,000 personas aclamaban a Jesús, pero la meta de Jesús no era un trono, era el Calvario. ¿Sabes? Amados, Jesús sabe qué hacer en cada momento y circunstancia de tu vida. Pero hay momentos en que no entendemos la voluntad del Señor. Pero como decíamos hace unos domingos atrás, es 10,000 veces mejor hacer el plan de Dios que hacer nuestro propio plan. Es 10,000 veces mejor para ti hacer lo que no quieres hacer, pero que Dios te demanda hacer, que hacer lo que te produzca un placer momentáneo. Jesús montó a sus discípulos en la barca para que su codicia muriera allí y para que el pensamiento de un reinado terrenal muriera allí. ¿Sabes por qué Dios se dice: no temas, ten ánimo? Porque Él es sabio y Él sabe cómo dirigir tu vida, y Él sabe lo que tú necesitas, lo que te hace falta. Él sabe qué hacer cuando tú no sabes qué hacer. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2, los versos 2 y 3. Colosenses 2, los versos 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Escuche bien el 3. En quien están escondidos todos los tesoros. Escuche bien, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados, la sabiduría del Señor es lo mejor para ti. Así a veces cueste, así a veces sea difícil, pero la sabiduría del Señor es lo mejor. ¿Por qué entonces voy a tener ánimo? ¿Por qué entonces no voy a tener miedo? Porque Dios es sabio. Dios sí sabe qué hacer cuando yo no sé qué hacer. Dios tiene el conocimiento pleno de toda la vida entera. Él sabe qué hacer. Pero ¿sabes por qué también tienes que saber que hoy tienes que ir con ánimo en el corazón y sin temor en tu corazón? Diga conmigo: porque Jesús. Dígalo fuerte: porque Jesús nunca deja de verme. Jesús nunca deja de verte. Vámonos a los versos 47 y 48. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y escuche bien, en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Saben, en el momento en que Jesús forza a sus discípulos, los monta en la barca y nos dice que se van, era aproximadamente las 9 de la noche. Era una hora donde
el Señor nos manda a irse al otro lado de la ribera. ¿Sabes? Los discípulos tenían que atravesar de punta a punta el mar de Galilea. Y el mar de Galilea, de punta a punta, son 17 kilómetros. Y Él les dice: a esa hora vamos, zarpen y nos encontramos en aquel lugar. Zarparon, se fueron. Pero miren lo que dice el verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. En pocas palabras, estos hombres los discípulos se montan en la barca, empiezan a remar, pero al cabo de un momento, al cabo de alejarse bien de la orilla, de cuando ya la mirada no podía verles, empezó un viento huracanado, que era contrario al lugar donde ellos iban. Y empezaron a remar un poco más fuerte, pero llegó un momento en que seguían remando. Ojo, los discípulos eran expertos en la pesca y por lo tanto sabían cómo navegar una barca. Y se turnaban en el remo y cambiaban, pero llegó un momento en que la fatiga era muy grande. Incluso la palabra fatiga en el original significa: estábamos siendo ya torturados por la tormenta. Estaban en un momento en que estaban fatigados, estaban cansados. Pero Jesús los estaba viendo. Yo no sé cómo estás tú hoy. Yo no sé cuáles son las incertidumbres de tu corazón el día de hoy. Yo no sé cuántos problemas tienes o qué cosas te hace falta en la vida. Yo no sé qué no te hace levantar ni siquiera la mirada. Yo no sé qué estás pasando hoy. Pero déjame decirte que Dios nunca deja de verte. Déjame decirte que Dios nunca deja de velar por ti. Déjame decirte que a pesar como te sientas, triste, desolado, traicionado, decepcionado, como te sientas sin futuro, como te sientas, Dios nunca dejará de verte. Dios siempre te tendrá la mirada puesta en ti, siempre. Cuando estás cansado, Jesús te está viendo. Pero pastor, perfecto, Jesús me está viendo. Pero no es mejor, dirás tú, que Jesús me ayude a que solo me esté mirando ahí, nada más. No es mejor que Dios intervenga. Pues sí, pero déjame decirte también otra cosa. La única forma, y entiéndame bien, la única manera de que tu fe crezca, la única forma de que tu fe crezca es confiar en Dios cuando no hay razón para confiar. No sé si me expliqué bien. La única manera de que tu fe empiece a desarrollarse en tu corazón es cuando pierdes el control. Es cuando tienes que decir: Dios mío, ayúdame. Dios mío, haz algo por mí. ¿Sabes? Porque Dios quiere librarte de tu propia autosuficiencia. Dios quiere librarte de lo que tú puedes hacer, porque cuando tú tienes el control, cuando tú sabes que con esto puedo resolver el problema, entonces Dios allí no aparece. Dios va a aparecer, y Dios quiere que tu fe crezca cuando dejes de confiar en lo que tú puedes hacer y confíes en el poder de Dios. Amén. Como 3. No es fácil, amados, confiar en Dios. ¿Y sabes por qué Dios te pone en espera? Porque el poder de Dios se quiere glorificar cuando tú has perdido la esperanza. Ay, pastor, no me gusta este sermón de hoy. Cuando sientes que ya todo está perdido, el poder de Dios se glorifica. Si no, preguntemos a Marta y a María. La historia de Lázaro cuenta la historia que ellas mandaron a llamar a Jesús antes de que Lázaro muriera. Lázaro estaba grave, Lázaro estaba muy enfermo, y llegó la noticia de Jesús que su amigo Lázaro estaba muriendo. Y Jesús estaba aproximadamente a 6 horas de la casa de Lázaro. ¿Y sabes cuánto tiempo tardó Jesús en llegar a la casa de Lázaro? 4 días. Y ya Lázaro había muerto. A las horas murió Lázaro.
Y Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús no hizo nada. No hizo nada. Murió Lázaro. Y no solamente murió, sino que esperó 4 días para llegar al lugar. ¿Sabes? Tú a veces esperas que Dios aparezca con el concepto de milagro que tienes tú en la mente. Te lo explico mejor. Para Marta y María, su milagro era que Jesús viniera y orara por Lázaro, aunque grave, estuviera vivo, ¿verdad? Para que fuera sanado. Pero para Marta y María, el concepto de que Jesús viniera cuando ya Lázaro tenía 4 días de muerto era un imposible. Era un imposible. Para la barca, los discípulos estaban cansados en medio del mar, cansados. Saben, para ellos era suficiente que el viento se calmara. Era suficiente, eso nada más. Pero Jesús apareció como un fantasma. ¿Sabes? Cuando Dios te hace esperar es porque Él quiere manifestar en ti un mayor milagro. Algo que tú ni siquiera esperas. Hermanos, ni te imagines cómo Dios va a aparecer en ti, porque Él va a hacer algo mayor a lo que tú estás esperando. Dios no solamente quiere que salgas de la deuda, Dios quiere que salgas de la deuda y Dios quiere prosperarte y bendecirte y que bendigas la vida de otros. Dios no solamente quiere sanar tu enfermedad, Él quiere quitarte la enfermedad y que vayas y tú pongas las manos sobre enfermos y que los enfermos sean sanados. Dios quiere mucho más de lo que tú esperas. Mucho más. Isaías 41:10 dice, Isaías 41:10 dice, no temas. Dile al que está a tu lado, no temas. No temas. Dice, no temas porque yo estoy contigo, gloria a Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes por qué no tienes que tener temor? ¿Sabes por qué tienes que salir hoy bendecido y fortalecido? Porque Jesús nunca llega tarde. Jamás llega tarde. Jamás. Mire, vámonos al verso 48, en su parte B. Dice, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sabes? El Señor llegó cuando ellos más cansados estaban. El Señor llegó cuando ellos habían perdido toda la fuerza. Marcos originalmente escribió, estábamos siendo torturados por los vientos. Tortura, la palabra tortura. Yo creo que ninguno de nosotros en algún momento ha sido torturado, a no ser que algún ejemplo aparte, ¿no? Él quiere librarnos, hermanos, de nuestra propia autosuficiencia. Él quiere librarnos de nosotros mismos. ¿Sabes? Hay una palabra que marca una raya entre nosotros y Dios. ¿Y sabes cómo se llama esa palabra? Orgullo. El orgullo traza una línea donde Jesús no puede traspasar. Fue lo que pasó con Nazaret que decíamos ahora. Nazaret, al ver que Jesús se proclamaba Mesías, que Jesús hablaba con sabiduría, Nazaret, la ciudad natal de Jesús, al ver que ese mismo Jesús era el que jugaba fútbol con ellos, al ver que ese mismo Jesús era el que le había hecho las sillas de madera de la casa, no podía aceptar Nazaret que él fuera el Mesías. Y por lo tanto, ¿sabes qué hizo Nazaret? Le deshonró y lo trató como a un ordinario. Y la recompensa de Nazaret, ¿sabes cuál fue? Ningún milagro. No pudo hacer el Señor ningún milagro. El Señor hará milagros en ti mientras más le creas a Él. El Señor hará milagros en ti mientras más te humilles. El Señor hará y abrirá los cielos sobre ti mientras más te rindas a su presencia, mientras más mengues para que Él pueda crecer. Jesús llegó cuando ya no había fuerzas. Llegó cuando ya no había fuerzas. Llegó cuando ya no se podía. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo estas palabras de manera literal.
Segunda de Corintios capítulo 1 verso 9. El apóstol Pablo, en pocas palabras, dijo: nosotros mismos ya no podemos. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no, escuche bien, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿qué? Sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, cuando tus fuerzas se acaban, las fuerzas de Dios son ilimitadas. Cuando tus fuerzas se acaban, el Señor está a punto de aparecer. Cuando tus fuerzas se acaban, el Señor está a punto de llegar. Sabes, el tiempo de Dios no es rápido, el tiempo de Dios no es lento, el tiempo de Dios es perfecto. Él llega en el momento oportuno. Siempre llega en el momento más oportuno. Y sobre todo cuando ya tú no puedes más. Si tú me dices hoy: pastor, ya no puedo más. Perfecto. Es el tiempo de Dios en tu vida. Si tú dices hoy: no puedo más, pastor, no aguanto la situación, no aguanto la traición, no aguanto la mentira, no aguanto el problema, no aguanto la deuda, no aguanto. Si dices hoy: no aguanto, no soporto más. Si dices hoy: no quiero dejar el control de mi vida y dárselo a Dios, déjame decirte que estás en las vísperas de un milagro sobre tu vida. Jesús nunca llega tarde. Por eso debes tener ánimo y no tener temor. Pero también déjame decirte otra cosa, y es importante que lo sepas, iglesia. Jesús es Dios. Jesús es todopoderoso. ¿Sabes? Los discípulos estaban remando cansados, ya estaban rendidos. El viento, las olas venían sobre la barca, ya no podían más, sus fuerzas se habían acabado. Ellos necesitaban solamente que Jesús quitara la tormenta. Pero Jesús no quitó la tormenta. ¿Sabe qué hizo Jesús? Andaba caminando así bien orgulloso, así como un venezolano, ¿verdad? Y llegó, y yo me imagino a Jesús con una cara de sarcasmo, no sé, con una cara así: mira estos. Y él caminando sobre el mar. Y los discípulos estaban que ya no podían más, que ya no podían seguir. Y dice la palabra de Dios en el verso 48: andando sobre el mar, quería adelantárseles. O sea, él quería que lo vieran, que lo observaran. Jesús quería que ellos observaran a su poder. Déjame decirte algo, iglesia. El Señor quiere que tú veas su gloria. Amén. Como 2 o 3. El Señor quiere que tú veas su poder. El Señor quiere que tus ojos observen lo grande que es Dios. El Señor quiere que tus ojos observen lo poderoso que es Dios. Él caminó para que fuera visto. Para que fuera visto. ¿Saben? Él es el creador de las leyes del universo. El creador. Y como creador, solamente Él tiene la capacidad de estar por encima de las leyes del universo. Si Jesús llegaba nadando, iba a ser una proeza humana. Pero Jesús no llegó nadando. Jesús llegó caminando sobre el mar, demostrando su gloria, demostrando su poder y demostrando que donde acaban nuestras fuerzas, Él tiene fuerzas ilimitadas. Él tiene algo mucho más grande de lo que tú puedas pensar, de lo que tú puedas creer. Pero ¿sabe algo también? Miren lo que dice la palabra, el verso 49. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era ¿qué? Un fantasma. ¿Saben? Ellos no necesitaban ver un fantasma. Ellos no necesitaban asustarse. Vamos a volver al contexto como estaban. Cansados, fatigados, mojados. El viento no los dejaba avanzar. Estaban siendo torturados. Estaban sin esperanza. ¿Qué necesitaban? Algo que les renovara las fuerzas. No un susto. O sí necesitaban un susto. No necesitaban un susto. Y Jesús aparece como Él quiere. Como te decía hace un rato, tu milagro podrá tener un nombre,
pero el Señor lo hará de la manera que Él quiera hacerlo. El poder de Dios para ti representa salir del problema, salir de la deuda, salir de aquello, salir del otro, pero el Señor tiene una solución distinta y probablemente Él va a aparecer y va a decir ¡pum! Y te va a asustar. Y tú, en vez de sentir paz, te vas a asustar más y vas a sentir que ahora todo está perdido. Pero no, es el poder de Dios obrando a su manera. Si el problema está muy fuerte, si el problema está cañón, que dicen ustedes, si el problema no avanza, si el problema encrudece peor, si la situación está peor y estás más atribulado y estás sin esperanza, tranquilo, es el poder de Dios obrando. Pastor, eso no tiene sentido. Sí, es que tu lógica nunca va a alcanzar a entender la lógica del cielo. ¿Sabes? Por eso nos llaman locos a nosotros los cristianos. Yo recuerdo aquella vez, hace ya casi un año, que fui a Venezuela y estábamos por abordar el avión para ir de Cancún a Caracas. Y tenía yo ese montón de venezolanos, ya me sentí en mi tierra, ese montón de venezolanos rodeándome. Y en eso nos dicen como a 5 personas que no podemos abordar el avión, que vamos a perder el vuelo. Y yo, al momento en que me dicen no, usted no lo puede abordar porque había un documento que no estaba bien, yo quise atribularme y me dije un momento, yo soy hijo de Dios y yo no estoy aquí y yo no vine a Cancún a conocer Cancún, yo voy para Venezuela. Aunque no sé, y después pensé, no sería mala idea quedarme unos 3 días aquí en Cancún después de día, ¿no? Pero tuve paz. Agarro mi celular y empiezo a leer la Biblia. Yo sé, Señor, que yo voy a ir a Caracas, Venezuela. Yo sé que yo voy a ir a Venezuela. Pero a mi alrededor, 2 mujeres se empezaron a llorar. Ay, que cómo no vamos a ir a Venezuela. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Y todo eso. Y una de ellas se me acerca y me dice, muchacho, a ti también te dijeron que ya no vamos a volar. Sí, me dijeron, pero calma, si vamos a ir. No se preocupe, cálmese. Si vamos a ir, tenga paz y confía en Dios. Se me queda viendo. Después me llega otra por un lado. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Con quién hablamos? ¿Qué hacemos? A usted cálmese, le digo también. Confía en Dios. Y una de ellas me dice, muchacho, yo no sé cuánta paz tienes tú, pero te veo tan tranquilo. Claro, yo por eso estaba casi llorando también, pero yo estaba tranquilo. Y empecé a leer la palabra y pasaban todo el mundo y ese avión y fue lleno por completo. Y pasaban y hay un momento que nos quedamos los 5 solos. Y yo dije, Señor, yo no estoy aquí, Padre, para devolverme a mi casa. Yo quiero ir a ver a mi familia. Y en eso empiezan a llamar, me llaman a mí primero, me revisan los papeles y cada funcionario se fue con cada uno y me dijeron, no, sí, señor, pase, vaya a abordar el avión. Y pasé. Y recuerdo que antes de eso, la señora se me acercó otra vez y me dice, muchacho, si nosotros abordamos ese avión va a ser por tu fe, porque yo creo que no vamos a ir a Venezuela. Y sabes, entré y empiezan a pasar todos y veo que la señora no pasa. Señor, por favor, que pase la señora. Empecé a llorar ahora yo por la señora. Que pase. Literalmente, hermanos, a punto de cerrar el avión y comenzar el vuelo, al minuto veo que entra la señora. Y va así como que descansada, ¿no? Y cuando me mira y me ve, muchacho, Dios mío, yo sabía que era por tu fe, me dice. Hermanos, recuerda que eres una hija, un hijo de Dios, y que Él nunca te va a abandonar, y que Él está contigo hasta en los pequeños detalles. El Señor está contigo. ¿Sabes por qué debes confiar en el Señor? Porque Él dice algo maravilloso. Versículo 50. Los discípulos estaban asombrados, aturdidos por la situación. Y Jesús aparece, peor aún, como un fantasma, asustándoles. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Y es el regalo de Dios para ti en este día. Es el regalo del cielo para ti hoy. Dice el versículo 50, porque todos le veían y se turbaron.
pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Iglesia, ten ánimo, no temas, porque el Rey del universo está hablando. ¿Cuántas personas terrenales te han dicho en un momento de debilidad, de lucha: ten ánimo, cálmate, todo va a estar bien? ¿Alguna vez le han dicho esas palabras? ¿Alguna vez alguien le ha dicho: no, ánimo, vamos, adelante? ¿Alguien le ha dicho eso en algún momento? Sí. Y eso nos ha dado un ánimo momentáneo. Pero el que está diciendo ánimo es el Rey del universo. Dijo: yo soy. Dijo: tened ánimo, yo soy. Es el mismo yo soy que Jesús mencionó en la zarza ardiendo con Moisés. Es el mismo yo soy. Cuando Moisés veía la zarza arder y la misión de Dios sobre su vida, Moisés hizo una pregunta: Señor, y si me preguntan quién me envía, ¿qué digo? Y sabes, los historiadores dicen que en ese momento era de noche. Moisés veía la zarza arder y preguntó: Señor, ¿y quién me envía? Y el Señor le mostró, literalmente le dijo: mira a tu alrededor. ¿Desierto? ¿Se imaginan cómo estaba ese cielo estrellado? Mira a tu alrededor, el que hizo todo va contigo. Wow. El mismo que abrió el mar en dos, el mismo que hacía descender maná del cielo, el mismo que sanó a una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, el mismo que sanó a Bartimeo, el mismo que venció la muerte en la cruz del Calvario, es el que te dice hoy: no tengas miedo, no tengas temor, ánimo. No es un mortal cualquiera. Saben, yo simplemente soy el mensajero de Dios, y Dios me manda a decirte hoy: no tengas miedo, ten ánimo. Él va contigo, Él te está observando, y Él te habla en medio de la tormenta, en medio del asombro. Te dice: ten ánimo, yo estoy contigo. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso al que te acompaña? ¿Sabes? Terminamos con esto. Cuando tienes a Jesús cerca, todo se calma. Amén. Todo se calma. Versículo 51. Versículos 51 y 52. Dice: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Saben, ellos estaban algo entristecidos porque ellos querían un reino terrenal, y Jesús los forzó a irse de ese lugar. Y todavía no entendían lo del milagro, cuando están viendo más maravillas del Señor. Sabes, cuando Jesús está en tu barca, no solamente los vientos se calman, vas a empezar a ver la gloria de Dios en todos los sentidos de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Déjame decirte algo: no hay nada imposible para Dios. Pero si tú estás viviendo una vida desordenada, sin Dios, sin Cristo, sin la salvación que Él te puede dar, si tú no invitas a Jesús a subir a tu barca porque no quieres, por orgullo, te vas a perder la vida eterna, pero también te vas a perder lo que Él quiere darte y sus sorpresas y su poder sobre tu vida. Yo te quiero invitar hoy a que subas a Jesús a tu barca, a que subas a Jesús a tus decisiones, a que subas a Jesús a tu vida, a que subas a Jesús en tus planes. Te pregunto, solamente respóndete a ti mismo: ¿quién está en tu barca hoy? ¿Quién está en tu barca hoy? ¿Tu autosuficiencia? ¿Tu pecado? ¿Tu confianza en el trabajo? ¿Tu amor al dinero?
o está Jesús? ¿Quién está en tu barca hoy? Deja que Él guíe tu barca. Deja que Él te bendiga. Deja que Él dé dirección a todas las decisiones de tu vida. Deja que Él guíe tus planes futuros. Deja que Él sane tu corazón. Entrega tus heridas al Señor. Porque el Salmo 31:3 dice algo importante. Salmo 31:3 dice, Él dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Él es tu roca y Él es tu castillo. Él lo es todo para ti. Pero déjame decirte algo increíble que sucedió y que a veces pasamos por alto. Vámonos a la misma historia, pero ahora con Juan. Juan capítulo 6. Juan 6, 21. Antes de leerlo, Jesús aparece, los asusta, pero Jesús le dice, hey, tranquilo, yo estoy con ustedes. Y sube a la barca. Y al subir a la barca, enseguida el viento, ¿qué pasó? Se calmó. Pero sabes, subir a la barca a Jesús es un acto de fe, pero también es un acto de alegría que tienes que hacer. Juan 6:21 dice, ellos entonces, ¿con qué? Con gusto le recibieron en la barca. ¿Cómo recibes a Jesús hoy? ¿Con amargura? ¿Con resentimiento? ¿Con quejas? ¿Cómo recibes a Jesús hoy? Ayer escuchamos un testimonio de Alondra y pasó por ciertas dificultades. Y hasta el momento en que su actitud cambió ante la circunstancia fue donde ella pudo recibir a Jesús en su barca. Ayer, los que estuvieron ayer, vimos cómo ella le reclamaba a Jesús por la situación. Pero cuando ella dijo, no, Señor, acepto lo que está pasando en mi vida, fue donde Jesús entró en su barca. Recibe con gusto al Señor. Recibe con honra al Señor. ¿Sabes? La palabra gusto significa que ellos se alegraron por la presencia del Señor en su barca. Pero sigue diciendo algo importante. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Cuántas horas les tardó a los discípulos desde Betsaida hacia la otra ribera, hacia el medio del mar llegar? 6 o 7 horas aproximadamente. Y saben, terminaron en el medio del mar. Las fuerzas de los discípulos, el conocimiento de los discípulos, ¿sabes a dónde los dejó tirado? En el medio del mar con una tormenta. Tus fuerzas, tu lógica, tu pensamiento, tu falta de fe, tu incredulidad te dejará en medio de una tormenta, sin fuerza, sin esperanza y en medio del mar. La lógica humana, la voluntad humana y la voluntad pecaminosa del hombre nos dejará en una tormenta, en un caos, en medio del mar y sin esperanza. Pero cuando invitamos a Jesús con honra, con gusto, con gloria, venir a nuestra barca, se va inmediatamente la tormenta. Y lo que no pudiste lograr en 7 horas, en años, Dios lo puede lograr enseguida, porque dice la palabra de Dios, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. A ellos les costó sudor, lágrimas, susto, de todo, turbación, tortura, como dice Marcos. Le costó llegar al caos. Pero como Dios es todopoderoso y cuando Él llega a tu barca, Él en un segundo calmará todo y te llevará al lugar donde estarás a salvo. Amén. Te invito a ponerte sobre tus pies.